Hola, te doy la bienvenida a un nuevo vídeo para practicar español con situaciones de la vida cotidiana. Te dejo una lista con más vídeos como este en la descripción de este vídeo. Cada vez estamos más acostumbradas a comunicarnos por mensajes, a comunicarnos siempre por escrito. Podemos hacer casi todo mandando un mensaje y cada vez son menos las personas que se comunican llamando por teléfono, ¿verdad? Bueno, llamando, yo hago así el teléfono, pero ahora la gente lo hace así, ¿no? Bueno, llamando por teléfono, ¿verdad? Cada vez usamos menos este medio de comunicación. La verdad es que es algo que yo no entiendo, porque a mí me encanta hablar por teléfono. Yo puedo estar horas y horas hablando por teléfono. Pero bueno, aunque sean poco frecuentes, a veces las llamadas telefónicas son necesarias. Hay algunas situaciones más formales en las que vamos a tener que llamar por teléfono. Hoy vamos a imaginar que estás de vacaciones aquí en España, en Cádiz. Venga, vamos a pensar que estás aquí en Cádiz de vacaciones y tienes un pequeño problema. Estás comiendo algo duro y se te rompe un poquito un diente. No es algo urgente para ir al hospital a urgencias, pero sí que necesitas que te ayuden. Entonces tienes que llamar por teléfono al dentista y pedir una cita. Estás llamando al dentista, y no a tu mejor amiga para contarle que anoche conociste a un chico en la playa. Estás llamando al dentista. Entonces es una llamada un poquito más formal. Así que este vídeo te va a ayudar a familiarizarte con ese lenguaje un poquito más formal. Por cierto, si formas parte de mi club para practicar español, tienes que saber que este vídeo tiene una versión interactiva para practicar pronunciación y que además puedes descargar un PDF con vocabulario y expresiones y un PDF con ejercicios que después yo te corregiré. ¿Qué? ¿Que todavía no estás en el club? Ay, madre mía, con la de veces que te lo he explicado, ¿eh? Bueno, si no sabes lo que es mi club para practicar español y te pica la curiosidad de saber qué es y quieres entrar, te dejo toda la información en la descripción de este vídeo. Y ahora ya sí, vamos a empezar. Este vídeo tiene dos partes. En la primera parte yo seré la secretaria del dentista y tú serás el paciente. Y en la segunda parte yo seré el paciente y tú serás la secretaria del dentista. ¡Vamos, a por ello! Clínica Martínez, buenos días, dígame. De acuerdo, ¿puede contarme brevemente de qué se trata? Vaya, lo lamento. ¿Cuándo le vendría bien la cita? De acuerdo, voy a ponerle en espera un segundo para controlar la agenda. No se retire, ¿eh? No se retire, que ahora mismo vuelvo. Tenemos una cita libre para mañana a las 9 de la mañana. Vale, pues necesito algunos datos para rellenar la ficha. Me haría falta el nombre completo, el DNI y una dirección de correo electrónico para enviar el informe después de la cita. Vale, me encantan los donuts, @gmail.com. ¿Y el DNI? Ah, claro, le apunto con el pasaporte. Entonces ya le confirmo la cita para mañana a las 9 en punto, ¿de acuerdo? Hasta mañana. Sí, aquí le esperamos.
Buenos días, soy Homer Simpson y necesitaba pedir una cita con el doctor Martínez. Sí, claro, claro. Ayer comiendo un trozo de pollo mordí un hueso sin darme cuenta y me rompí un poco un diente. Pues cuanto antes mejor. Gracias. Perfecto. Claro, claro, dígame. Pues nombre completo, Homer Simpson, y el correo electrónico es meencantanlosdonuts@gmail.com. Pues es que soy extranjero y no tengo DNI. Estoy aquí de vacaciones. ¿Le vale con el número de pasaporte? Sí, muchas gracias. Hasta mañana. ¿Qué tal lo has hecho? ¿Era fácil o era difícil? Yo creo que esta vez era facilillo, ¿eh? Yo como siempre espero que este vídeo te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Y si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós!